escuchan bien? Sí. Sí, Sí. Pamela. Sí, escribió por el grupo, disculpen, hubo un error. También me pasó cuando me fui a meter, me salía enlace inválido. Entonces les voy a corregir el enlace en Padlet. Discúlpenme. Carolina entró. Sí, ya estoy Ah, aquí. ok. No, lo hice porque a mí también me dio error, entonces no vaya a ser que la otra compañeros les pase lo mismo. Exacto. Que sepan que Voy a hay que meterse mejor con lo último que tú mandaste. poner con esta y la voy a poner en el Padlet. Miren, ustedes ya saben sobre quién van a hacer su trabajo. Aquí yo con Antonieta Sosa. Ah, ok. Yo no, todavía no. Pamela, y las clases, las dos últimas clasecitas de diciembre, las del 6 de diciembre, ¿las tendrás disponibles? Las, las del 6, déjame revisar, pero yo las que estaban disponibles, o sea, las clases que estaban grabadas en Zoom, esas fueron las que puse, no creo que me haya faltado ninguna, de todas maneras déjame revisar, Sí, sí, porque creo que tú faltaron me las del 6 de escribiste diciembre. las Sí, del 6. faltaron las del 6 de diciembre. Sí, o sea, tenemos, de las tres últimas tenemos la del profesor Ortiz, pero la de Constanza y el profesor Castillo no. O sea, el A último ver, miércoles nos falta. del 6. Yo tengo aquí Hola. en el Padlet, hola profe, las del 9 de diciembre. No, es la última que coloqué. Exacto. Exacto. La del miércoles anterior, la del 6 de diciembre, no las tenemos. Tenemos la del 9, Eh, pero no las dos del 6. espérate. Bueno, déjame. Ya va. ¿Cómo están? Bien, Hola. hola Constanza. Bien. Ah, Este, miren, hoy les adelanto de una vez. Hoy vamos a ver 3 artistas. Lo que quiere decir es que el resto, hoy debieran elegir cuáles van a usar ustedes. A ver, reformulo. Hoy vamos a hablar de 3 artistas, o vamos a ver 3 artistas. El resto que está en la lista está disponible para que ustedes lo escojan. Y yo de ahí me acomodo, ya Aló. sea venezolano o sea... Ok. Ok. Hoy vamos a ver a Antonio Caro, Ana Mendieta y Eugenio Billboard. O sea, seleccioné a 3 artistas de 3 países diferentes, con 3 estrategias diferentes, justo para que veamos cómo se ha manifestado ciertas aproximaciones al arte conceptual o a ciertas estrategias conceptuales en artistas de países diferentes, sin querer decir que necesariamente se dio un movimiento conceptualista característico en ese país, ¿sí? Pero sí para ir rastreando, precisamente ir discutiendo o reiterando lo que ya habíamos dicho, si las características que comenta Kramnitzer en su libro acerca del conceptualismo latinoamericano como un arte comprometido políticamente, se da también en estas, se da o no se da en estas manifestaciones que vamos a ver hoy, ¿sí? Es como para que vayan viendo el panorama más amplio y vayamos, creo, espero yo, entendiendo de mejor manera cómo el conceptualismo o el arte conceptual tuvo diferentes estrategias, ¿sí? Entonces, lo que a partir de lo que veamos hoy, que son estos 3 artistas, ustedes tendrían para seleccionar
yo, por ejemplo, no les voy a terminar de hablar. Hay un artista importantísimo brasileño, como fundamental para entender el arte conceptual, pero digamos que además es reconocido internacionalmente, ha tenido exposiciones en diversas partes del mundo, es Cildo Meireles, ¿sí? Él está disponible. Luego hay figuras menos reconocidas, pero igualmente importantes, que han sido, digamos, rescatadas del olvido en exposiciones recientes, como las de las arte feminista y artistas latinoamericanas en la exposición que curó Cecilia Fajardo Gil y Andrea Yunta para el Museo de Arte de Los Ángeles, que es Ana María Maiolino, Leticia Parenti y Ligia Pape. Bueno, Ligia Pape es más conocida, ¿no? En todo caso. Por ahí les menciono de los brasileros cuáles están disponibles. No recuerdo quién de ustedes, no me acuerdo si fue Magali o quién, me dijo que quería trabajar Doris Salcedo. O sea, que Doris está apartada. Elizabeth. Ah, Elizabeth, usted tú. Perfecto. Luego, otro artista importante cubano es Félix González Torres, que alguien de ustedes lo eligió. Déjenme buscar mi lista de los que había anotado, porque yo tengo anotado por aquí quién lo había apartado. Anelisa había apartado Félix González Torres. Entonces, además está de aniversario de su fallecimiento. Pero eso fue el año pasado, creo, si no me equivoco. Ayer hubo un evento por Zoom con la fundación, o anteayer, algo así, con la fundación que maneja su obra, con también estaba Rosa de la Cruz también, que es una coleccionista muy importante de Miami que tiene varias obras de ella, de él, perdón. Y bueno, bien chévere estuvo ese conversatorio. Está todavía disponible en el Museo Bass. La página del Museo Bass. La Constanza. Gracias. Hola, ¿qué tal? Gracias por esa información, creo que es súper nutritiva. Hola Magali, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mira, yo tengo varios artistas, pero no sé si te gusta Marta Minujín. Sí, claro, Marta Minujín es importante también, súper importante, artista argentina. Ay, pero estaba revisando Rocío Bolívar y wow, qué loca. Claro, porque Rocío Bolívar es de performance y tiene como unos performances ahí. Heavy. Sí, importantes. Bueno, elige tú cuál quieres. Si alguno, o sea, divídanse ahí, porque Marta Minujín es importante también. Bueno, yo tengo Marta Minujín, que es la que más he investigado, creo que me voy a quedar con ella. Chévere, está bien, buenísimo. Es que te anote de una vez. Magali. Buenísimo. Ok. ¿Alguien más se lanza al...? Ajá, según el listado, disculpen que vuelva a mi listado. Tenía notado que Annalisa había pedido Félix González Torres, Marily había apartado Alfredo Yar, Marian Carlos Serpa, Carolina Antonieta Sosa, Marianela Claudio Perna, Morreo eligió a Jorge Yelson, o Yelson, no sé cómo se pronuncia, Elizabeth Doris Salcedo, y entonces ahora Magali y Marta Minujín. ¿Me pueden escuchar? Sí, te escuchamos. Vale, es que tengo muchos problemas de audio, Constanza, disculpa. No te preocupes. Yo no pude estar en las últimas clases, entonces por eso no tienes el mío tampoco, pero quería preguntarte primero, yo estoy interesado para lo que hemos estado viendo del curso, en un artista venezolano contemporáneo que podemos llamarle un artista emergente. Ha estado trabajando desde hace unos años, estuvo en la selección del Premio Mendoza hace unos años, pero no es una de estas figuras tan relevantes como las que están aquí enlistando. No sé. Estoy igual que Marco. Ya, pero ¿quién es? Porque no te escuché, ¿quién era? Manuel Eduardo González. No sé si... pero es que Manuel está muy jojotico. Mira, a ver, justifica ¿por qué quieres seleccionar a Manuel Eduardo dentro de la aproximación a arte conceptual? Porque quiero ver cuál es el proceso para seleccionar eso. Me imaginé que dirías eso, no la palabra. No, a ver, Manuel ya tiene varias exposiciones individuales, ha hecho una investigación interesante acerca del paisaje, de la imagen, digamos, de la representación que se hace de la memoria
memoria y representación en Venezuela. No estoy para nada, el trabajo de Manuel es súper interesante, yo no estoy para nada, lo que quiero saber es cómo vinculas el arte conceptual a su propuesta, para ver por qué lo quieres utilizar, Bueno, porque no sería mi primera vinculación. sí, tampoco fue la mía, fue algo que empezó a salir cuando estábamos viendo las implicaciones políticas en el arte conceptual y lo vinculé con la última, creo que fue la última exposición que él llegó a hacer aquí, si mal no recuerdo fue el año antepasado, ya 2019, las sedimentaciones. Yo no sé si llegaste a verla en esta galería en Espacio Cero. Espacio Cero, claro. Uh-huh. Esa exposición en particular, esa serie de piezas, sedimentaciones, me hizo pensar precisamente en esta impronta del arte conceptual donde el elemento político forma parte de lo que en apariencia es tan solo la deconstrucción y reconstrucción de una memoria a través de dispositivos que no tenían en principio una función artística, pensando en ese trabajo que él hace de, bueno, tomar estos libros, catálogos, fotografías, ¿cierto? Y reconfigurarlas bajo una propuesta conceptual, ¿no? Para crear un discurso propio. Eso fue lo que más me había llamado la atención. A ver, yo no sé si todos tienen en mente el trabajo de Manuel Eduardo. Mira, pregunta. ¿Por qué refieres que el material que él utiliza no tenía intención artística? ¿De dónde recaba las imágenes? Sí, bueno, me expliqué muy mal. No quiero decir que no haya sido arte porque son fotografías, por supuesto. No, pero no necesariamente la tenían- fotografía tiene intención artística. Me refiero a de dónde viene tu idea de que... Sí, como dije, me expresé mal, quería decir más bien, no tenía la misma intención artística que Manuel. O sea, no... me interesa Entiendo. todo el aspecto de la apropiación de la fotografía y de estos dispositivos para construir un nuevo discurso. Ok, bajo ese aspecto te lo pudiese comprar. Yo no vincularía directamente, o sea, porque ¿qué pasa? Lo que también quiero que entendamos con lo que estamos viendo en clase es como todas estas estrategias que hemos visto en diferentes autores, en los artistas que hemos visto hasta ahora, ya son de común uso en el lenguaje del arte contemporáneo, no solamente latinoamericano, sino internacional. Entonces, es herencia de eso que sucedió como primeras rupturas durante los movimientos conceptualistas latinoamericanos, para darle el lado bueno a Kamenitzer, o arte conceptual latinoamericano y arte conceptual europeo y norteamericano. Entonces, las estrategias ya son, es como decir que un artista que utiliza texto en su obra sigue una ruta conceptualista, menos que sea lo único que hace y base su trabajo en una visión netamente de discusión entre imagen y texto, como lo hacían los conceptualistas, y desarrolle eso hoy en día. Yo diría que ya la inclusión de textos a manera como parte del lenguaje del arte contemporáneo actual es súper aceptado, no pone en discusión nada, que es lo que quería comentarles. Se supone que el arte conceptual buscaba justamente poner en tela de juicio arte conceptual y conceptualismo latinoamericano. Poner en tela de juicio ciertos elementos que formaban parte del status quo del arte, ¿sí? De la comprensión del arte, de lo que era el arte, de lo que componía el arte, ya sea en estructura, en discurso, ya sea visualmente. Entonces, a partir de ahí, de esa crítica que hacen a las estructuras del arte,
empiezan a utilizar diversas estrategias. Ya esas estrategias hoy en día, lo que les comento, están siendo digeridas. Entonces, lo del trabajo de Manuel, yo creo que ya lo que te decía de que te puedo comprar su trabajo como vinculación al arte conceptual puede ser dentro de la idea de la apropiación. Sí, por eso te quería si hacer lo la pregunta quieres, primero, porque entiendo este rasgo, bueno, siendo un artista contemporáneo, insisto, por eso preguntaba, ya pero está ya va. digerido. Entiendo que los procedimientos están digeridos y asimilados en el arte contemporáneo, los del arte conceptual, quiero decir. Era como que la idea que tenía más próxima, porque honestamente no estoy muy, muy comprometido todavía con la idea de trabajar un artista. Mira, si quieres trabaja Manuel Eduardo, pero vas a tener que vincularme con el arte conceptual. Es decir, vas a tener que hacer el trabajo de rastrear qué elementos en la obra de Manuel Eduardo puedes ubicar, o sea, tú tendrías que hacer el ejercicio no solamente de echar el cuento de hablar de la obra, sino más bien vincular para nosotros esos elementos. ¿Qué es lo que yo quiero que suceda con estas presentaciones que ustedes vayan a hacer? Que nosotros comprendamos cuáles son las estrategias que se pueden vincular al arte conceptual a través de estos artistas y si algunos de ellos siguen la idea de Kamenitzer de que es comprometido políticamente o no, o simplemente ahora se trata simplemente de otras aproximaciones asimiladas por el arte contemporáneo. Sí, Entonces, esa era mi intención con lo del trabajo precisamente, porque no quería simplemente como, disculpen si esto suena muy feo, no quería simplemente tomar un artista ya consagrado y hacer una pequeña reseña de una obra que ya conozco, sino hacer eso un poco más del experimento del rastreo, ¿no? Y de un trabajo que está menos completo o menos desarrollado, porque como tú dijiste, es un artista muy, muy crudo todavía con su obra, en el sentido de que a pesar de que tiene experiencia, no está tan cocinado como estos otros artistas que ya conocemos. Lo que pasa es que yo creo que yo no lo diría tanto por eso. Mi primera reacción cuando dije que Manuel es muy jojote es porque yo creía que me ibas a hablar de un artista conceptual que es claramente las estrategias que utiliza son claramente conceptualistas o vinculadas al arte conceptual y no es lo que veo, pero por eso te digo, vas a tener que hacer el trabajo de enlazar con eso, porque básicamente el trabajo de él efectivamente es de reapropiación y bueno, además utiliza libros de arte, libros de paisaje, libros de imagen fotográfica, compara la imagen fotográfica con la imagen de la pintura, es decir, él se basa en una serie de referencias que tienen que ver con la misma propia crítica del arte en Venezuela, ¿entiendes? O sea, la oposición paisaje abstracción, oposición pintura fotografía. Entonces, bueno, él va trabajando también con una serie sí, creo que yo no lo diría tanto porque es joven, él ya tiene un trabajo que permite hablar de él. A lo que me refiero es la vinculación con el arte conceptual. Entonces, yo te anoto Manuel Eduardo. De todas maneras, Constanza, como te digo, Dígame. no estoy completamente ¿Seguro? casado con la idea, es lo que más tengo desarrollado, lo que más tenía en mente, más cercano, pero yo soy muy precavido, siempre tengo una segunda opción. Mi segunda opción era Ligia Clark, que quizás es un poco más sencilla para mí, no sé si Lo que pasa es que Ligia ya la vimos en clase. O sea... Sí, lo sé, por eso estaba como, ella no está en primera opción. Ya va, y bueno, está bien. Puedes hablar de algo que no hayamos visto en clase, si lo prefieres, si no te convence Manuel Eduardo. ¿Qué es lo que no te termina de cuadrar con la selección de los artistas? Ya va con la selección que hiciste o mi selección de artistas. No, con la tuya, con la mía.
No, porque me parece una No te muy lo buena tomes a mal, pero selección. me da igual. No, en absoluto. No, no me da igual en realidad, pero bueno, es la que armé, pues. Sí, no es que hiciste los artistas, por eso me confundí por un segundito. No, digo a los artistas de los que me pregunto si es que, por ejemplo, entiendo que lo que quieres es no hablar repetido de. Lo que quiero saber es si te puedo dar alguna recomendación de quizás algún artista que sea, quizás te interesan más los artistas jóvenes y no quieres trabajar con un artista ya ampliamente reconocido y te da fastidio como agarrar una lista de estos que están aquí disponibles y pensé, bueno, capaz que le puedo soltar uno que le pueda interesar más, que esté más vinculado con ese tema. Por eso te lo pregunto, nada más por eso. Claro. No, muchas gracias por preguntarlo. Siento que estamos tomando mucho tiempo. Yo quería saber si podríamos discutirlo aparte tú y yo. Porque Claro, seguro, no te me preocupes. ayudarías un montón con un poquito más de guiatura que podamos hacer aparte, porque sí tengo unas dudas todavía muy, que ofuscan todavía mi decisión en esto. Ok, sí, no te preocupes, Marcos, no hay rollo. Lo Vale. hablamos después y yo ¿Podría escribir por correo o por hasta WhatsApp? por WhatsApp, no hay problema, no. Tardo en contestar, pero sí. Descuida. Bueno, Sí. muchas gracias, Constanza. No, de nada, Marco. Constanza, ver. ¿cuándo comenzamos con las exposiciones? No la próxima semana, sino la de arriba. La próxima semana es el próximo miércoles sería como mi última sesión para darles material. La próxima semana yo daría artistas venezolanos y a partir de ahí las 2 últimas sesiones serían para ustedes para hablar de sus exposiciones, del material que hayan recabado sobre el artista que desean. Mira, Constanza, Más o pero menos lista. el profesor Rafael Castillo capaz que va a dar una clase más y entonces estábamos viendo si tú quisieras también dar una clase más para que estés más holgada y nos des oportunidad de hacer ese trabajo que se nos hace un poco difícil. Bueno, a ver, para mí, desde el punto de vista de preparación del material, es mucho mejor porque con más holgura les puedo explicar mejor lo que queda. Ahora, a mí me coincidiría el tema del día miércoles 1 y 2, o sea, después de la fecha que nosotros teníamos pautado, me coincide a mí con mis propias clases de la maestría de filosofía. Entonces, yo tendría que preguntar eso. No sé si Pamela nos puede dar una indicación. Eso por una parte. Y les quería preguntar si lo que Rafael, esa clase extra que les va a dar, él ya consultó con la coordinación, porque no quiero que se vea como que un riot y que sí, nosotros vamos a hacer una clase extra y la coordinación de la Sala Mendoza ni siquiera tiene planteado eso, porque bueno, hay que verificar una serie de. No, esa iniciativa se tomó ahorita, no se ha consultado todavía. Ya. Mira, Exacto, yo profe. no tengo Yo problemas. le comenté a mis compañeros y al profesor que también estaba apretado con sus clases y el contenido. Le dije que le iba a preguntar a Patricia, a la directora de la sala, y si pues no había ningún problema y ustedes los profesores ni mis compañeros tienen problemas con agendar otra clase, pues entonces sí se llevaría a cabo una clase más para ti y para el profesor Rafael. Y bueno, Humberto sí quisiera una también. Pero tendríamos que coincidir, pues, o sea, la sala con los profesores y mis compañeros. Sí. Mira, Porque Pamela, nos tendría que para mí, convenir a todos. sí, podría ser hasta el mismo miércoles. Mi problema es que yo tengo las clases de 5 a 7, entonces. Profe, pero puedes ponerla un sábado o podemos, no sé, ver otro día. O sea, Claro, no creo que tenga que para ser mí a juro. cualquier día está. Bueno, el sábado voy a empezar mi taller de fotografía, así que no va a poder ser. O sea, Bueno, otro día. bueno, la vida del freelancer, amigos. Empiezo a las 9. Empiezo a las 9, el sábado empiezo a las 9 y termino a las 12. Si a partir de ahí, o sea, no voy a darles clase a partir de las 12 porque va a estar demasiado agotada como después de haber hablado por 3 horas, pegar justo enseguida, pero después, yo no sé a qué hora tienen ustedes las clases el sábado. ¿Hasta Pero qué creo que hora? habían hablado de un martes.
Alguien No habló hay de rollo. Para mí, en la semana yo me puedo ajustar, puede siempre ser que no un sea una martes. cosa como demasiado... Constanza, disculpa mi interrupción, y Magali, disculpa mi intromisión también. De pronto, si te agendas como para última, exponer de última para que te dé chance de preparar, porque, por ejemplo, yo ya estoy lista. Podría, o sea, si hay que postularse para poder hacer, o sea, cumplirlo sin necesidad de cuadrar otra sesión, porque también los sábados para mí es complicado, tengo niños chiquitos, entonces se enreda un poco la agenda. No sé Claro. si, bueno, no sé. Bueno, gracias por la oferta, Carolina. Creo que es buena idea. Igual los que sientan que todavía están crudos, los podemos poner para la segunda sesión. Los que ya estén más armaditos, se ponen para la primera y vemos igual lo de la clase adicional. Disculpen que no, Exacto. bueno, no tengo la disposición para hacer el miércoles a la misma hora, pero sí otro día que no sea el sábado a las 12, pues. Bueno, profe, tenemos una semana para cuadrar Chévere. eso. Yo todavía tengo que preguntar. O sea, me pueden decir que sí, Claro, relajado, como me pueden decir como que, mire, no hay manera, se acaba ese claro. día y ya. Entonces, no demos por hecho que va a haber esa clase adicional todavía. Claro, Entonces, en todo claro, sí, caso, efectivamente. si se diera la clase adicional y alguno no puede asistir, pues puede ver la grabación tranquilamente. Ah, exacto, es Entonces, cierto que queda la grabación. Exacto, ujú. buenísimo. Bueno, Chévere, Y está bueno, yo bien. pregunto y en lo que tenga respuesta, la sala comienza a trabajar el próximo lunes, entonces me imagino que la semana que viene es que les tengo respuesta sobre esto. Pamela, tú ya ¿Aló? elegiste artista, yo así te lancé para la calle de una, pero ya que estás hablando, tú ya elegiste artista, ¿de qué vas a hablar en... Estaba en una situación similar a la de Marcos. Quería preguntarte si sería posible trabajar a Dianora Pérez, Bueno, Dianora tiene, Dianora Pérez sí, Montilla. Ajá. sí, claro, Dianora tengo que dejar. Te lo voy a anotar, Dianora me parece que sí tiene como una... Ok. Ok, gracias. Entonces me quedo con ella. Ok, chévere. Ok, buenísimo. Entonces, los que faltan, porfa, si tienen alguna idea hacia el final de la clase y si no, escríbanmelo por WhatsApp, ¿sí? Para ir ya cerrando más o menos esto y no se pisen ahí las mangueras. Ya ustedes saben cuáles son los que hay disponibles y cuáles son los que agarraron sus otros compañeros. Entonces, dicho esto, yo empezaría a hablarles de estos tres artistas. Voy a comentarles primero si me acuerdo cómo compartir pantalla. Qué belleza. Chévere. Bueno, entonces como les dije, en esta clase vamos a ver a Antonio Caro, Ana Mendieta y Eugenio Dibborn. Antonio Caro es un artista colombiano. Digamos que es como el que de manera más prominente es reconocido como artista conceptual colombiano, ¿no? Digamos que durante a mí me interesaba hablarles de Antonio Caro hoy, porque, y quería leerles de hecho esta cita que extraje de una entrevista que le hacen a Antonio Caro para Artishock, y luego les puedo mandar también el artículo, les puedo mandar, no, les daré un artículo donde Antonio Caro habla acerca de su experiencia, sus aproximaciones al arte y cómo sale esta arte conceptual, justamente por eso, porque me interesa lo que les voy a leer a continuación. A él le preguntan acerca de, en esta entrevista que les voy a pasar después de Artishock, le preguntan acerca de esta obra, que fue la primera participación, o digamos, Antonio Caro fue invitado a participar en el 21º Salón Nacional de Artistas de Colombia. Digamos que el Salón Nacional de Artistas es como el evento más importante en Colombia desde el punto de vista de confrontación de propuestas artísticas. Y en ese entonces,
En el 70, Antonio Caro pues era un chamo. Estaba súper joven. Y Antonio Caro presenta esta obra que es llamada Cabeza de Lleras, que es una reproducción de el busto de Lleras, quien fue presidente colombiano, hecho con sal. Y Antonio Caro lo colocó dentro de este pedestal con esta estructura, y parte de la obra era esta acción performática en donde él iba vertiendo un chorrito de agua para ir disolviendo la imagen de Lleras, esta imagen de sal. Lo que sucede es que en esta primera intervención de Antonio Caro, en esta primera invitación de Antonio Caro al Salón Nacional, se le empieza a salir el agua por los lados no sé si notan aquí que se le sale el agua por los lados. Y empieza, no vamos a decir inundar el lugar porque no era tanta el agua, pero sí empieza a hacer aguas literalmente la pieza. Y empieza, y de hecho su obra es reseñada no tanto por el acto simbólico de disolver el busto de un expresidente colombiano hecho en sal, sino por el hecho de que se le dañó la pieza y que hizo un charco horrible en el Salón Nacional. Entonces, lo que comentan acerca de esto, acerca de la pregunta que hace la entrevistadora en este artículo que les digo de Artishock, es, en esa época seguro no habían llegado esos vocablos a Colombia. Acto performático, ¿eso qué era? Ese es un problema que usted, con su bagaje de ahora, usa para interrogarme. Pero hace 40 años eso no existía. Aquí seguíamos en la época de la trementina, o sea, en la época de la pintura. Yo estaba muy contento, solo echaba y echaba agua. Imagínense, iba a cumplir 20 años y por primera vez llegué a un evento que tenía una importancia enorme. Fue una euforia, una locurita y un momento muy bonito. No tenía nada en la cabeza, ningún preconcepto. A los 2 o 3 días, un jurado venezolano, Juan Calzadilla, comentó que eso era arte conceptual y yo pensé, yo soy eso. Se puede decir que fue un poquito de inocencia y mucho de ignorancia. Entonces, yo les voy a mostrar algunas imágenes de las obras de Antonio Caro y después vamos a ver si verdaderamente cuánto de inocencia hay en ese gesto que tuvo Caro o no. Lo cierto es que sí, esa terminología, esa concepción del arte con esos términos no era de gran uso en la época. Y en Colombia había también un gran movimiento desde el punto de vista social, político, y el arte trataba de vincularse con el público de diferentes maneras, aproximándose e integrando al espectador. En este sentido, es lo que se puede vincular con la idea de arte conceptual, ¿no? Y les incluí otra cita que les quiero leer de Eduardo Serrano, quien fue por muchos años el organizador y curador del Salón Atenas, que era como un salón de arte experimental, que en su primera edición tuvo, entre otros artistas, Antonio Caro. Digamos que antes de Antonio Caro hubo otros artistas que tuvieron experiencias en donde buscaban a través del performance o a través de la integración de fotografía y gráfica y direcciones, vincularse con el público de una manera diferente y de romper con la idea tradicional de arte a través de pintura y escultura, pero podemos decir que quizás el que más sobresalió o el que es más llamativo, o, por usar un término internacionalmente más reconocido, es Antonio Caro. Entonces, Eduardo Serrano, quien fue este organizador de los Salones Atenas, del Salón Atenas,
comenta, lo conceptual se percibía simplemente como un arte de ruptura y experimentación al que, digamos, la nueva fotografía que empezaba a practicarse con más énfasis en lo subjetivo que en lo documental. Está hablando de los años 70. Tampoco hay que olvidar que en los 70 la escena artística nacional era realmente insular. En ese entonces se decía que en el país se conocía más del arte norteamericano, uy, esto qué terrible, europeo, que del arte de Latinoamérica. Pero tampoco es que se conociera mucho sobre el arte de los países del primer mundo. No existía el internet, las revistas extranjeras eran especialmente costosas y desplazarse a esos países para los artistas y críticos jóvenes era toda una onerosa odisea. A mí me interesaba ponerles esta cita en particular porque habla como unas realidades muy específicas, no solamente desde el punto de vista de la época, sino también de, quizás a diferencia de los artistas conceptualistas venezolanos, que sí habían sido formados en Europa y en Estados Unidos y luego vinieron acá a desarrollar obra. Él se refiere en este caso a Colombia y al arte que se estaba desarrollando en ese momento como habla de la escena artística como insular, como algo que estaba apartado. Evidentemente Colombia en ese momento estaba atravesando justamente como por una situación apremiante desde el punto de vista político-social, y hacía que no hubiese la facilidad del intercambio que hay ahora o que había en ese entonces para otros artistas de otras latitudes, como por ejemplo Venezuela, que quizás está en un momento de mayor bonanza económica. Y lo que les voy a mostrar entonces son algunas de las obras de Antonio Caro. Esta se llama El imperialismo es un tigre de papel. Esto fue una intervención que hizo Antonio Caro en el año 72, donde básicamente él hace referencia con el imperialismo es un tigre de papel, a una frase de Mao Zedong, que es el imperialismo es un tigre de papel. Y lo que él hizo es trabajar con elementos muy específicos, que son la tipografía y estos elementos, estos tigres cortados en papel, para hacer esta instalación en la entrada de esta exposición en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Entonces, a partir de aquí, digamos, él empieza como una constante a trabajar lo que es tanto el tema de la tipografía, de la gráfica, como el tema de estos materiales, de la reproducción, porque trabaja luego mucho con la parte gráfica, serigrafías, afiches. Entonces, digamos que la estrategia de él partía separándose del tema de la pintura y de las artes conocidas formales, aborda como el tema de la reproducción y de los caracteres tipográficos como para incluir el texto dentro de las obras y hacer una reflexión en torno a ella o manifestar una contradicción dentro de la imagen, así como hacían los artistas conceptuales que vimos nosotros al principio, como Levito o no lo sé, los artistas conceptuales norteamericanos más conocidos, ¿sí? De hecho, bueno, ahorita recuerde que hay una obra de este director colombiano que se llama Ospina, que se llama El tigre de papel, que si quieren está disponible en YouTube para que lo vean. Es más o menos de la época. Se los comento como apartado porque en los años 70 y 80 hubo un movimiento interesante desde el punto de vista cinematográfico en Colombia, específicamente en la ciudad de Cali, con Ospina
Caicedo y ahora no recuerdo el nombre del otro cineasta, donde hacían estas películas en las que un poco confrontaban a las personas con ciertas acciones para que reflexionaran en torno a la realidad del país, ¿no? El Tigre de Bell está en YouTube, lo pueden ver en YouTube. Luego, como les comentaba, utiliza todo lo que es la parte gráfica y de tipografía para colocar estos statements o frases como muy definitorios acerca de reflexiones que quiere plantear de manera específica acerca del territorio colombiano, acerca de la identidad. Esto es en el año 74. Esto es en el año 77, como ven aquí hay, además lo interesante de Antonio Caro es que hay elementos que él vuelve a, elementos que son como fijos dentro de su obra, que representan como un elemento de interés, que luego él vuelve a retomar y a reinterpretar o a recolocar dentro de su propia obra, y los vuelve a reproponer con diferentes variantes, ¿no? Por ejemplo, este logo que está aquí, de Colombia, de hecho esta imagen debió haber ido después porque esto es posterior. Esta obra que está aquí tiene dos elementos que se repiten en la obra de Antonio Caro. Uno son estos, y que se repiten como elementos gráficos separados. Uno es esta tipografía o esta país de Colombia utilizando la tipografía de la Coca-Cola, que la empezó a hacer a partir del 74, si no me equivoco, y está por aquí, que es esta de acá. Y luego también está esto de aquí, que son las mazorcas de maíz, ¿se dice planta de maíz? Disculpen mi ignorancia, no sé cómo se dice. Y que también son separados y simplemente los reproduce a modo de elemento gráfico. Entonces, utiliza estos recursos como la tipografía o el elemento gráfico como una reiteración, ¿no? Como una tautología. Esto es esto es esto, esto es esto, esto es esto, para reproponerlo y volverlo a proponer, ¿no? Igual como ven esta exposición, esto es en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, aquí en Caracas, en el año 77, y fue una exposición que curó Marta Traba, llamada Los Novísimos Colombianos. Y luego hay como una serie de obras que realizó en el año 78, que también se vuelven a repetir. Estos son elementos que vuelven a aparecer en la obra de Caro, a veces mezclándose, utilizando su apellido dentro de estos afiches. El primero era Caro, muy, muy caro, haciendo referencia a la situación económica colombiana, y luego todo está muy caro. Esto aparece periódicamente dentro de la obra de Antonio Caro. Este es del 78. Este de aquí es del 75 y este es del 78, el de la derecha. Lo feché mal, pero es de 75 y 78. Este de aquí, por ejemplo, es Antonio Caro aisló la firma de un líder indígena llamado Manuel Quintín Lame, líder ante la lucha de los derechos indígenas y ante la movilización de poblaciones indígenas contra, iba a decir maltratos, pero digamos ante los excesos de violencia contra sus poblaciones, y utiliza parte de la firma de este líder indígena como elemento gráfico, e hizo una exposición que se llamaba Homenaje a Manuel Quintín Lame. La imagen que conseguí es muy mala. Básicamente lo que hacía era, yo luego les paso el artículo de Art Nexus en donde reseñan diferentes momentos de la obra de Antonio Caro, y hablan acerca de esta exposición que hizo en homenaje a Manuel Quintín Lame, y en donde en diferentes
el espacio estaba lleno como de telas y transparencias en donde replicaba a modo de motivo decorativo o ornamental esta firma que terminó convirtiendo como en un carácter tipográfico. Y luego, dentro de estas mismas estrategias, bueno, esto los puse juntos, pero en realidad este de Colombia es anterior y está vinculado como con la misma estrategia de Colombia con las letras de Coca-Cola, y en este caso es utilizando la imagen que automáticamente nos remite a la cajetilla de cigarrillos de Marlboro con el nombre de Colombia. Entonces es poner imagen y texto en contradicción, ¿no? En contraposición. Igual que esto de achiote, que es la semilla del onoto nuestro, que bueno, o que nosotros llamamos onoto. Y esta fue una intervención, esta que utiliza la caja de Chiclets Adams, es una intervención que hizo en los espacios no incluí la foto de esto, no sé por qué, él hizo como con telas, hizo esta misma imagen y la colocó en una exposición que hizo en una galería en México. Y luego otra parte como importante de la obra de Antonio Caro son estas banderas. En este caso, él ha hecho el proceso de las banderas, lo ha hecho desde las primeras imágenes que hizo, que una de las primeras fue esta que les puse en la presentación, que es esta, disculpen lo malo de la resolución, pero fue la mejor cita que encontré. Esta fue como una de las primeras, utilizando efectivamente la bandera de Colombia y aprovechando, él dice que fue como una coincidencia que justamente el logo de Coca-Cola tuviera 8 letras y la palabra Colombia tuviera 8 también. Que él dice, yo creo que él es como muy sencillo, pero en realidad no creo que haya tanta ingenuidad, ¿no? Que dice, no, tuve la suerte de que esto fueran justamente 8 letras y 8 letras, ¿no? Y al principio lo hizo como en un soporte metálico al cual le escribió esta palabra, y luego a medida de eso fue haciendo trabajos en soporte de papel para hacer reproducciones, y luego ya hoy en día trabaja también con telas, hace todo el tema de las banderas también, como esta que les mostré que dice en minería, en donde utiliza los colores, bueno, un problema evidentemente en Colombia, y como sabrá bien Fabiola también nuestro, con los colores de la bandera colombiana, igual que este de aquí. Yo les voy a montar la entrevista que le hacen a Antonio Caro en el Padlet, pero igual se los voy a pasar por aquí por el chat, por si lo quieren revisar. Yo tengo como 50 millones de pestañas porque no me abría por algún motivo algunas páginas, no me las abría por Chrome y las abrí por Firefox. Entonces, ¿hay alguna pregunta con relación a Antonio Caro? ¿No? No, nada que comentar. Por ahora no, por ahora. Por ahora no, gracias. Bien. A ver, ¿dónde puse aquí a nuestro querido Antonio Caro? El arte puede ser el elixir de la eterna juventud, esto por una parte, y por el otro es el de Art Nexus, donde, a ver, ¿dónde está el chat aquí? Me recuerda a Débora Castillo. ¿Quién? ¿Antonio Caro? Esa obra donde se iba disolviendo el rostro del político. Ah, claro, presidente. con Con la obra de Débora, que le empieza a pegar cachetadas a Marx y a Simón Bolívar y a otros personajes de la historia. Sí. Esa Sí. en particular, lo demás
no. Claro, claro. Bueno, aquí les pongo esta, sí, tienes razón que se parece. Esta, aquí les coloco esta, la entrevista por Artishock, y luego ahorita les pongo también la de... aquí está la de Arnexus. Mi internet está... ¿Me están escuchando bien? Porque veo que mi internet está súper lento y... Sí. Sí, te oímos bien. Chévere. Bueno, aquí está la otra, la de arriba es Artishock, la de abajo es Arnexus. Entonces, ahorita lo que les quería mostrar es el trabajo de Ana Mendieta, básicamente porque aunque Ana Mendieta no es considerada, bajo su título no está el de artista conceptual, solamente que, como les comenté yo quizás en una de las primeras clases, al principio, cuando surgió el arte conceptual, no había esa definición tan tajante de qué era arte conceptual, porque diversos artistas que fueron incluidos dentro de la idea del performance o land art o no lo sé, diferentes aproximaciones a la fotografía o a las instalaciones, encontraron como la idea de la puesta en duda de ciertas estructuras del arte o de los discursos artísticos, encontraron en esa, o más bien los incluyeron dentro de esa etiqueta de arte conceptual. Entonces me interesaba mostrarles a Ana Mendieta, que, bueno, nació en Cuba, aunque digamos que su formación fue en Estados Unidos, es ahí donde se forma como artista, estudia en la Universidad de Iowa, y es en donde desarrolla su obra, ¿no? Entonces, bueno, nada, les voy a mostrar algunas imágenes y luego quería mostrarles también brevemente un video de una exposición que se hizo de la obra de Ana Mendieta, pero sobre todo porque en ese fragmento que les quiero mostrar se ven los videos de Ana Mendieta que casi nunca se muestran. Casi siempre uno ve las imágenes que les voy a colocar ahora, que son los registros que hizo Ana Mendieta de sus performances, ¿no? Digamos que ese fue, digamos, uno de sus medios favoritos como estrategia. Entonces, les voy a leer primero una cita de Gerardo Mosquera, crítico latinoamericano, acerca de Ana Mendieta. Luego le paso algunas imágenes y luego el fragmento del video. Entonces, Gerardo Mosquera dice: el señalamiento es elocuente además respecto a lo que Kamenetz ha llamado el arte spanglish de Ana, fruto de su sentirse entre dos culturas. Su obra mezcló procedimientos y poéticas usuales en Nueva York en la época con una espiritualidad latinoamericana sentida culturalmente para resolver su propia escisión personal. Más que una suerte de unión de feminismo, earth art, body art, performance y primitivismo, su trabajo fue una vida arte. Su expresión sobrepasa el simbolismo de signo físico, llenándose de implicaciones vivenciales y de cultura. Queda además como una imagen general del drama, de la ruptura cultural y la voluntad de trascenderla. Me interesaba en específico esta cita porque justamente ella es un personaje que está como en esas dos pertenencias a dos culturas diferentes. ¿Sí? Y la aproximación a su trabajo lleva de las dos, de los dos backgrounds, ¿no? O su background pertenece a estos dos espacios geográficos o culturales. Estas imágenes que les muestro, aquí no coloqué la reseña de esta obra. Esta obra la hizo ella mientras estudiaba en la Universidad de Iowa.
ahora se me olvida el nombre, solamente me acuerdo de la reseña de esta imagen, que es escena de una violación, y tiene que ver con un performance que hizo Ana Mendieta en su universidad a raíz de la noticia de la violación de una estudiante de la universidad. Entonces, ella lo que hizo fue colocar en la calle donde estaban los dormitorios de estudiantes, con colaboración de su hermana, quien era como su aliada en todas estas estrategias, sangre de cerdo en el piso, invitó como a una gente a su dormitorio de estudiante, y se presentó con, lo que les hizo ver fue esto, sin explicarles exactamente de qué iba, como para que hubiera el choque de que pensaran que esto le había ocurrido a ella en realidad, ¿no? Ella lo que hizo fue como una recreación de la violación de esta compañera de la universidad, a través de estas escenas que fue armando en el dormitorio y en la calle por donde transitaban. De hecho, por aquí les voy a si entiende la mayoría inglés, hay una, exacto, asesinato o violación en la calle Moffitt del 73, pero además parte de la descripción de lo que ella hizo es People Looking at Blood, Moffitt, gente viendo la sangre en Moffitt. Y si no les molesta, se los voy a poner, son 0,57 segundos, y luego les muestro lo restante. A ver. No sé si quieren que les ponga los subtítulos, son subtítulos en inglés, no sé si fastidian más de lo que puede ayudar, pero bueno, se los coloco de todas formas. Significant of 3 works Mendieta created in response to the murder incident. In 2 further actions, she was photographed lying semi-naked and spattered with blood in various outdoor locations on the parameters of the university campus. In the same year, she created several other tableaus using blood. In a work entitled Clinton Peace, Dead on Street, the artist lay motionless in a pool of blood as though she were an accident or a crime victim, while a fellow student stood over her taking pictures with a flash camera as though recording the accident for the press or the police. Untitled People Looking at Blood, Moffitt, is a series of slides and a Super 8 film documenting the reactions of passers-by to a heap of deep red animal viscera lying in a pool of blood on the sidewalk outside her apartment. Esa imagen que les enseñé de Ana Mendieta colocada sobre la mesa en su apartamento de estudiante, en su dormitorio de estudiante, según esta... No sé qué fue lo que hice. Salió esto. Esa imagen que les mostré se une con este audio que escucharon de la descripción de esta obra, de esta intervención que hizo en la calle y que se unió con otros performances que hizo, siempre con el tema usando la sangre para hacer recreación de actos violentos en contra de mujeres. Okay. Entonces, la otra imagen que está al lado de esta es trasplante de cabello, del cabello facial. Esto es facial hair transplant. Esto no sé por qué lo copié súper mal. Esta es Ana Mendieta con Carl Andre, quien después fue su pareja. Y Carl Andre, que es como representante
máximo o uno de los representantes más reconocidos del minimalismo. En esta pieza, él se rasura el vello facial y ella se lo coloca y se lo coloca en el rostro y se toma fotografías con ella, como en este caso igual, que se hace un bigote. Aquí ya evidentemente haciendo referencia como a los roles de género y bueno, evidentemente siendo él su pareja. Yo no sé si ustedes conocen algo de la historia de Ana Mendieta, pero es muy sonado el tema de que, bueno, ella falleció porque cayó por la ventana del apartamento donde ella vivía con Carl Andre. De hecho, Carl Andre era sospechoso en algunos casos decían que era suicidio, pero siempre hubo gente que, inclusive, yo creo, si no me equivoco, él estuvo, inclusive hubo investigación policial acerca de la posible intervención de él dentro de este fallecimiento de Ana Mendieta, y hoy en día, inclusive, porque yo no sé si ahora no recuerdo bien, si esa investigación concluyó o fue, la palabra que me viene es fidedigna, pero eso no es lo que quiero decir, como que tuviese credibilidad esa investigación. Y lo que sucede es que inclusive hoy en día, cuando hay exposiciones de Carl Andre internacionalmente, hay un grupo de personas que protesta ante las inauguraciones de Carl Andre, exigiendo o reclamando por digamos, la opresión de lo que era una figura ya conocida internacionalmente como Carl Andre, y por tanto zafarse de la responsabilidad del fallecimiento de Ana Mendieta. Y digamos que la vida de ella murió muy joven, estuvo marcada como por el drama, ¿no? Una cantidad de situaciones dramáticas. Y ella además le interesaba el confrontar a la gente con ese drama, ¿no? Era parte de su estrategia. En estas imágenes que les coloco aquí se llaman Glass on Body, son, bueno, transformaciones del cuerpo de Ana Mendieta sobre una lámina de vidrio. Evidentemente su indagación acerca del cuerpo ha sido de influencia para artistas a partir de ella a través de los años, y hay además la serie que quizás han visto, que es mayormente conocida, que es la serie de Las Siluetas, que son estas, en donde ella integra su figura con espacios naturales y los fotografía, que lo interesante también de su aproximación, como no sé si se han fijado también en la obra de Antonio Caro, de los otros artistas que hemos visto, es la utilización de la fotografía, el video, la reproducción mecánica a través de serigrafía, fotocopias, un modo para transgredir lo que era entendido como forma de arte. Y en este caso, esto forma parte del texto desde donde extraje la cita de Gerardo Mosquera, que después se los pongo. Gerardo Mosquera habla de cómo su utilización de la fotografía es interesante, porque esto que pudiese ser un signo primitivo o intestino en cuanto a viral o a primigenio ligado a la tierra, la actualiza de modo inmediato, porque no es que ella estaba haciendo
el performance y podía o no podía haber imágenes de eso, como por ejemplo hemos visto en algunos casos de Tucumán Arde, o que no les interesaba tanto el registro o mantener eso, sino es después que viene esta idea. En el caso de Ana Mendieta había una conciencia muy específica de que eso iba a ser fotografiado, y además ella hizo films de estas acciones. O sea, el video y el film Super 8 era la obra en sí misma, no solamente el performance, ¿sí? Eran performances para la cámara. Y este que está acá, este de las flores, es como el primer performance que hizo con estas siluetas, y esto lo hizo en México, en una zona cercana a yacimientos arqueológicos. Ella se cubrió con las flores que encontró en ese lugar, como un modo de pertenecer a la tierra de nuevo, y bueno, después utilizando, como vieron, así como inicialmente utilizó el tema de la sangre para hablar acerca del asesinato y la violación, aquí utiliza también el tema de la sangre como impronta y registro, como muy... como para sacudir a la gente, ¿no? Y material, digamos, porque está trabajando con los elementos, ¿no? Con el fuego, con la tierra, con el agua. Entonces lo que les quería mostrar ahora era un fragmento de... Hay dos cosas que les quería mostrar, pero una se las voy a dejar para que ustedes la vean después. Es como una especie de ponencia en donde habla la sobrina de Ana Mendieta, quien es una de las encargadas del estate de Ana Mendieta, de la gestión de las obras. Por eso es difícil encontrar videos de la obra de ella. No videos de la obra de ella, sus videos, sus films, porque hay todo un tema de copyright ahí. Y entonces, por eso les quiero mostrar este video que les voy a mostrar, en donde se ve el montaje de la exposición y los videos montados y proyectados, aunque no me interesa mucho lo que dice el curador de fondo, y luego les paso ese link donde es la sobrina, quien también es cineasta, donde habla acerca del trabajo que hizo para la recuperación del material de Ana Mendieta, que en realidad el trabajo en cine de ella, o digamos de video, es muy poco divulgado. Casi siempre se ven estas imágenes que yo les mostré. Entonces, les voy a compartir la pantalla. Déjenme ver cuál de todos los cosas que tengo abierto es, porque ya va, salte de aquí. Ok, voy a poner esto, que es este de acá. Se los voy a poner acá. Ana Mendieta was born in 1948, and she had a happy childhood in Cuba. After the Cuban Revolution on September 11th, 1961, she was sent to America with her older sister. There was this period of separation from 1961 for a number of years when she was separated from her mother and from her family. And this combination of experiences, her love of nature in Cuba, her love of the culture and the country where she grew up, and the trauma of being separated from her family and her homeland, all these things then found their way into her work. In 1973, she was in Mexico and she found this ancient tomb, and she laid down in the tomb, and she was covered with white
flowers. And for her, being covered with those white flowers was like being covered by time and history. That is now considered to be her first silueta, what she called her silueta, which is the silhouette of her body, shape of her body, and the idea of her body merging with nature. She made 104 films, you know, from 1971 to 1981. And having studied all of that work, I came to the conclusion that there are these themes that appear and reappear throughout her work across all these 10 years. And those are history, memory, culture, the passage of time, and ritual. And those 5 themes are very often distilled through the relationship of the body and the land. And in the burial pyramid, you see her body is covered with stones. So as she's breathing, the stones are falling away, and then she stops this breathing exercise and it becomes still again. And I think in that film, it's as if she becomes a stone, and now she is engaged in this active dialogue with history. And she was fascinated by the classical elements, what we would say are the classical elements of earth, water, air, and fire. One of these themes, one of these ideas that she keeps coming back to is the ancient myth of the tree of life. And this mythology of the tree of life, of course, is found in many different cultures. It's in the Bible, for example, and it's in many different spiritual traditions. Energy Charge, which she made in 1975, is a very short film. It's only about 57 seconds long. And what's so interesting about this film is that she's using all of the contemporary technology of the moment to explore this very ancient idea. In Mexico, there's a tradition of making these firework displays. And she met with a craftsman who could make the fireworks. She created her silueta shape for this craftsman. And at nighttime, she lit this figure up, and all the fireworks lit up at night, and then it's filmed and photographed. And when all the fireworks are fully exhausted, the last light that still remains is where her heart would be. And that's the very last light to burn out. Bueno, les voy a parar esto aquí y luego se los pongo en el Padlet, o si quieren se los comparto ahora para que lo tengan ahí a la mano. Y vemos un poquito de Eugenio Dickburn en lo que nos queda de clase. Bueno, vemos a Eugenio Dickburn, lo que tengo aquí para mostrarles. Y tengo tantas ventanas abiertas aquí que no sé. Esto no me interesa mucho, me parece como muy simplón lo que explica el curador. Lo otro que les quería mostrar era porque, claro, está que si quieren saber más de la vida de Ana Mendieta, es interesante escuchar a la hija, a la sobrina, hablar acerca de la obra. Esto es una conferencia que dura como 35 minutos. Y bueno, va mostrando fragmentos también de los films y del trabajo de Ana Mendieta, por eso es interesante, y también va echando el cuento de cómo
del temperamento de ella, de cómo era su tía, etcétera, etcétera, que creo que es interesante también conocer. Entonces les voy a compartir esto para que sigan viendo un poco lo de los videos, que me parece interesante porque no hay casi nunca oportunidad de verlos. Este es el que les estaba mostrando ahora. Igual se los coloco en el Padlet, pero por si acaso. Y este de aquí, que es el que les digo, que es la charla que dio su sobrina. Okay. Bien, entonces ahorita lo que les voy a mostrar es el trabajo de Eugenio Dearborn, que es un artista chileno. Y lo que vamos a ver fundamentalmente, digamos por lo que él es más conocido, es por una serie de pinturas llamadas pinturas aeropostales, que Eugenio Dearborn desarrolló durante la dictadura de Pinochet. Les coloqué una cita del propio Dearborn hablando un poco acerca de estas pinturas antes de mostrarles las imágenes. Estas conversaciones originaron estimulantemente a partir de un límite alejado de la noción inmaterial y abstracta de lo político, una noción precisa y particular de lo político en mi obra. La estrategia aeropostal como una opción material y una habilidad artística empleada para disfrazar una pintura como una carta, para alcanzar infaliblemente los lugares que están lejos del punto de partida, para romper el aislamiento, la separación y el confinamiento internacional. Todo esto es posible debido a y desde dentro de los pliegues. Por lo tanto, el viaje es el elemento político de mis pinturas y los pliegues, el despliegue de esa política. ¿A qué se refiere Eugenio Dearborn? Las pinturas aeropostales eran piezas que eran plegadas en diversos paños de tela, colocadas en un sobre que él mismo hacía, que son estos que están acá, y luego enviados por correo. Esta es la manera de transgredir la censura. Y valiéndose un poco de lo que yo no sé si ustedes conocen el término arte postal, que fue también, no es coincidencia o casualidad, que todas estas estrategias surgen en los años 70. El arte postal, la reproducción, la fotocopia, eran maneras de hacer circular el trabajo fuera de los circuitos tradicionales del arte. Entonces, en este caso, esta pintura que está aquí, son 24 paños de telas de algodón y que utilizaba Dearborn, imágenes y reproducciones que extraía del periódico, de fotografías que encontraba, de fotografías vernáculas, de imágenes domésticas, y se valía de la serigrafía también y de la pintura para hacer estos grandes paños que luego plegaba en sí mismos, los metía en estos sobres y los enviaba. Entonces, evidentemente, incluyendo, aquí se me olvidó colocar los títulos de esta obra, pero por ejemplo, esta se llama la 23ª, 23º retrato de la humanidad o algo así, o del rostro de la humanidad. Y tiene que ver también con todo el tema de los desaparecidos y de la situación que ocurría políticamente en Chile, evidentemente. Como este de acá.
Y aquí, si se fijan, hay un poco esta estrategia del texto que habíamos visto también en algunas piezas del arte conceptual norteamericano. Por ejemplo, en este caso, ninguna, luego aquí abajo, ninguna huella ha podido demostrar, y luego aquí abajo, ninguna huella ha podido demostrar la supuesta eyaculación de los ahorcados. Como esa idea del texto que aparece y es completado luego a modo de repetición o de reiteración. Aquí, por ejemplo, en este utilizó imágenes de personas que habían sido arrestadas como registros policiales, ¿no? En esto yo no sé si ustedes alcanzan a leer, pero por ejemplo en este se ve Adriana González Villarroel, Mercedes Adriana González Villarroel, foto número tal, La Chaca, ladrona doméstica, filiación, 17 años, 1,57 de estatura, cabello moreno, etcétera, etcétera. Incluía como todos los datos de esa ficha policial. No sé si yo les incluí, no les incluí más imágenes porque les quería mostrar un pequeño video, una entrevista que le hacen a Eugenio Dearborn. Entonces, a ver en cuál de todas las ventanas que tengo abiertas. No es aquí, será acá. Ajá, es aquí. Hay varias partes de esta entrevista, es como, pero yo les voy a poner un pedacito de esto. Vamos a ver. Para aumentar la resolución, porque creo que deben estar viendo puros, ay Cristo, deben estar viendo puros píxeles. Yo no sé si le puedo aumentar a esto, al menos en 480, a menos que este pedacito se vea más decente. Si el internet venezolano me lo permite. Miércoles. Bueno, vamos a ver. El tema de este trabajo es una figura encontrada en un libro perdido para aprender a dibujar, y generalmente estos libros para aprender a dibujar están hechos para los publicistas, de los años 40 o 50 que tenían que saber al menos rudimentos de dibujo. Entonces, esa figura 74 es alguien que está ejemplificando cómo hacer algo. Y como está, a mí lo que me interesaba era que fuera algo que tuviera que ver con artes visuales. Entonces, todas las variaciones son variaciones del cuerpo del tipo que está haciendo el ademán, sujeta, déjame verlo, sujeta con su mano derecha el pincel y está trabajando, y con la mano izquierda apoya el papel. O sea, es un estereotipo. Y todas las variaciones son variaciones sobre un estereotipo. Es decir, resucita, si tú quieres, este estereotipo a través de múltiples aproximaciones a él y alejamientos también. Uno podría decir que en general el arte consiste en hacer variaciones sobre el estereotipo, o sea, una manera de moverse del cliché. Exactamente, y eso yo creo que es extraordinariamente importante porque, como dice un filósofo francés, no existe la página en blanco. Exacto. No existe la página en blanco, sino que la página en blanco, comillas, está llena de todos los dibujos o las pinturas o los grabados que ya se han hecho hasta este momento. Entonces, la lucha, digamos, si se puede hablar así, es evitar los clichés, cosa que es muy difícil, y caer en un terreno desconocido. Ahora, lo libre y lo lindo de esto, de lo que yo hice, lindo para mí, es que yo puedo hacer todas las variaciones que quiera sobre un tema. Entonces yo estoy forzado
de antemano por una trampa que yo mismo me puse, a hacer variaciones sobre eso que yo encontré. Ese dibujo, la figura 74, también es un límite. Me permite limitadamente hacer una cantidad de variaciones. Claro, porque si fueran infinitas las variaciones, No hay variación. Claro, no hay variación. Es decir, yo trabajo en general con cosas en segundo grado, y este segundo grado quiere decir que yo trabajo a partir de algo que mucha gente o que toda la gente ha leído o ha visto previamente. ¿Entiende? Entonces yo trabajo sobre un lugar común. Todo el mundo entiende que en la figura 74 el tipo está pintando o dibujando. Eso se entiende inmediatamente. Y es una cosa absolutamente venida a menos y que me permite, lo venido a menos, me permite cosas que vienen a más. Bueno, esto que tengo yo en mis manos es una pintura aeropostal que ha sido mi trabajo a lo largo de los últimos 15 o 18 años, no lo sé exactamente bien. Dentro de este sobre hay una pintura que se despliega 4 veces y da lugar a una medida que es exactamente 2,10 metros por 1,40 metros. Entonces, uno mira esto y dice, ¿cómo es posible que una superficie de esas medidas sea posible de que quepa acá? Entonces yo voy a demostrar, digamos, cómo es posible. Pero antes de demostrarlo, voy a decir que esto de acá es el sobre dentro del cual viaja la pintura aeropostal y que se exhibe al lado de la pintura aeropostal, de tal manera que acá la gente pueda leer los créditos de la pintura aeropostal. Como es una pintura de retorno, que retorna de la Bienal del Mercosur, el destinatario soy yo. Después viene el título, que es Corche. La técnica es tintura, poligal, satén, hilván y fotoserigrafía sobre un paño de loneta tac. La obra es la 163, salió de Santiago en octubre del 2004, estuvo en Arco, en Madrid, en enero del 2005, y estuvo en la Bienal del Mercosur, desde la cual ha vuelto esta pintura. Y atrás, perdón, aparece el remitente, es decir, tiene toda la estructura, digamos, tradicional y convencional de una carta, que es lo que es primero, esta obra. El internet ataca de nuevo. Ya va. Bueno, se los podría dejar también hasta aquí. Creo que ya estamos en hora. Déjenme quitarles la... Sí, profe, vamos cerrando. Esto también se los paso para que lo vean ustedes. Hay varios capítulos, pero bueno, ya ustedes los podrán revisar cuando quieran. Se los pongo aquí en el chat. Igual se los pongo en el chat. Las siluetas me recuerdan a la cámara de instalación de la casa de Antonieta Sosa. Bueno, Antonieta Sosa, evidentemente artista conceptual venezolana, tiene todo un trabajo acerca del cuerpo, pero además abstracción acerca de su cuerpo. O sea, hay una vinculación del cuerpo diferente a de Ana Mendieta, que utiliza los elementos naturales, y el de Antonieta Sosa son abstracciones, que hace las sillas con las medidas de su cuerpo. Bueno, ¿tienen algún comentario, alguna duda? Lo que quería decirles era justamente cómo hay 3 aproximaciones diferentes a estrategias que pueden ser consideradas hoy en día ya entendidas. Por ejemplo, fíjense que esta obra de Dearborn, él sigue haciendo las pinturas aeropostales. Evidentemente ya no representa
un escape acerca de un cerco de censura o de limitación, simplemente por, bueno, una serie conocida, y ha presentado recientemente en exposiciones a nivel internacional estas pinturas aeropostales, ya integrando otras características, colores, etcétera, etcétera, ¿no? Pero digamos que dentro del planteamiento surge el cuestionamiento también de la forma tradicional del arte, ¿no? No es ya los medios empiezan a fusionarse, fotografía, fotograbado, fotoserigrafía sobre una tela, que utiliza fotografías recabadas de múltiples registros y colocadas dentro de esto para hablar acerca de un tema que le preocupa en ese momento al artista, ¿no? Es igual que también el tema de Antonio Caro. Él, en la entrevista que les coloqué por ahí, en algún momento, me parece también una cita importante, se refiere a cómo él en su juventud estuvo como muy presionado por la idea del arte político, y luego como que le parece que es muy difícil que el arte político llegue a ser no se convierta en una cosa panfletaria, ¿no? La dificultad en que termine siendo un panfleto, ¿sí? Y cómo hay activistas que, como a veces el arte político no llega, se queda como a medio camino entre la imagen y el activismo, entonces no es ni una cosa ni la otra, ¿no? Entonces, bueno, me interesaba como estos tres ejemplos porque son tres aproximaciones diferentes de tres países diferentes en donde no se puede, además que, bueno, lo de Ana Mendieta es complicado porque, bueno, decir que atribuirle a Ana Mendieta como que es cubana y por eso es arte conceptualista cubano, igual que el de Felicio González Torres, pues no. Pero bueno, son artistas latinoamericanos. Fueron ellos dos artistas latinoamericanos. ¿Sí? Con respecto a eso, es interesante el nexo entre Ana Mendieta y su formación en Estados Unidos y también Antonieta Sosa, ¿no? Que hacen su formación acá, entonces ahí como pudiera haber como un link. Y lo que yo siento que ocurre muchas veces es que cuando los artistas emigran, evidentemente se dan cuenta de que son muy diferentes a la realidad donde llegan. Entonces como que no tienen cómo, vamos a decir, producir para tratar de mimetizarse a la realidad en la que están. Y definitivamente pareciera que es una necesidad volver la mirada a sus raíces, a sus orígenes, porque se dan cuenta que la producción artística es muy disímil de lo que venían haciendo, o no se terminan como que de sentir del lugar al que llegaron, ¿no? Ya están como en un no lugar, no son ni de aquí ni de allá. Sí, bueno, efectivamente, no sé, por ejemplo, en el caso de Ana Mendieta, sí, porque como digamos ella se formó como artista en Estados Unidos, sus referencias quizás, y como su obra ella está imbuida totalmente en su obra, es una obra de carácter muy personal. De hecho, en el video en el que les pasé donde habla la sobrina dice que ella, antes que ser mujer, antes que ser hija, tía, hermana, ella era artista. O sea, ella le interesaba era hacer obra. Entonces había, y fusionar arte y vida. Entonces eso se ve como de modo muy particular, y esas dudas que ella pudiese tener, que tú comentas, o ese encontrarse a medio camino entre los dos lugares, se nota en el trabajo de ella. Y en el caso de Antonieta, cuando yo les comentaba lo de Colombia, por ejemplo, lo de Antonio Caro y la cita que les dije acerca de los artistas, o de cómo la escena artística, la cita que les coloqué de Eduardo Serrano, de cómo la escena artística colombiana para él en ese momento era insular, yo les ponía la comparación de
los artistas venezolanos. Por ejemplo, los artistas venezolanos entendidos como conceptuales se habían formado afuera y trajeron todas esas ideas de afuera. Antonieta Sosa se formó afuera. Pedro Terán se formó afuera. Pedro Terán Antonieta se formó en danza en Estados Unidos. Pedro Terán se formó en Londres y en Italia. Carlos Serpa se formó en diseño en Italia. Después está Alfred Donner-Moser, que bueno, él es austríaco, pero desarrolló su trabajo aquí, pero él venía con ideas de afuera. Entonces había una introducción de otros elementos que dinamizó la escena artística venezolana. Entonces sí creo que puramente, por eso hay que entender también el tema de lo latinoamericano y lo europeo y norteamericano, como esas escisiones, esas diferencias como tan marcadas, no sé en qué tanto grado se puede hacer, porque evidentemente era una época de gran ebullición creativa y de muchos movimientos sociales en muchas partes del mundo, y terminaron estos artistas que lograron viajar o los que llegaban a tener contacto con estas experiencias que estaban sucediendo afuera, pues incorporar esos elementos en su trabajo. Entonces, ya sea que hayan tomado características propias, como hemos visto que en las obras de los artistas latinoamericanos no se desprenden totalmente del objeto. El objeto sigue existiendo, está. No es simplemente una desmaterialización como lo decía Lucy Lippard en el caso del arte norteamericano, ¿no? Pero bueno, sí, di más vueltas para decir lo mismo que dijiste tú, pero bueno, sí, efectivamente, hay ahí es interesante ver esa pertenencia a dos partes, a dos lugares o a diferentes referencias. Creo que a partir de los años 70 se va viendo mucho eso Fíjate que hoy, con el profesor Rafael Castillo Zapata, él dejaba la misma interrogante, ¿no? Que decía que él sentía que de alguna manera la vanguardia ya estaba en Latinoamérica, que estaba presente, por ejemplo, en Argentina, que estábamos viendo los movimientos de Argentina, de Torres García, y de otros bueno, que revisamos hoy, y sentía que en el caso de Venezuela ocurría algo diferente, que era que efectivamente los venezolanos, los artistas venezolanos tenían como sus ojos puestos afuera, o sea, en Europa, en Nueva York, sobre todo en Europa, París, ¿no? Sí. Más o menos lo mismo que estás comentando tú ahorita. Sí, siento que hay algo... algo que es interesante, que de repente responde a un contexto, bueno, político de bonanza petrolera quizás, y de habían becas y subsidios y un montón de incentivos. Sí, así es. Yo también creo, claro, en la época, no sé exactamente qué están viendo con Rafael con relación a lo de la vanguardia en Venezuela, pero claro, en aquella época cuando los artistas se estaban formando acá, tenían la Escuela de Artes Plásticas y Aplicadas de Caracas, y Monsanto, que era el director en ese momento, bueno, efectivamente, que Monsanto tenía un gran interés en mostraba pues lo que tenía al alcance en ese momento para los alumnos, en esa época en la que se formó Otero, Soto, todo lo que fue la generación de los disidentes que se formaron con Monsanto, pues ellos que estudiaron en la Escuela de Artes Plásticas y Aplicadas estudiaban con la reproducción de los libros y veían las imágenes en blanco y negro, y cuando ellos ansiaban llegar a Europa para estar en contacto con estos grandes maestros, y cuando llegan, pues el choque es tremendo, porque bueno, había una gran tradición de paisaje aquí, y lo que para ellos eran como estos grandes dioses, Picasso y Matisse, y Cézanne, cuando llegan, pues ya es como agua debajo del puente, ya para la tradición pictórica europea, ¿no? Para ellos era novedad, y en cambio en Europa ya eso no estaba dentro de las preocupaciones o problemáticas visuales, plásticas, de discurso. Entonces el artista venezolano se enfrenta como, ¿y ahora qué hago con con estos estímulos, estas
todo esto que traigo y cómo puedo aportar, y sobre todo porque en aquella época estaba todavía el paradigma de la originalidad y de la vanguardia como ruptura, ¿no? Como desligarse totalmente de todo lo pasado. Entonces, bueno, pero bueno, eso no, ya no me meto yo en ese tema. Pero sí. Entonces, yo, antes de terminar, yo quisiera preguntarles si de la lista de artistas que queda, de los artistas venezolanos, que son los que yo voy a hablar la semana que viene, tengo la lista aquí, ¿hay alguno que ustedes quieran trabajar como para yo quitarlo de esa lista? Porque yo había comentado, Héctor Fuenmayor, Claudio Perna ya lo agarró uno de ustedes, Antonieta Sosa no sé si alguno de ustedes ya lo habló, si ya lo apartó. Yo. Ya claro, Carolina, fuiste tú. Sí. Antonieta Sosa, ya Claudio Perna, Antonieta Sosa están, Carlos Serpa también, yo creo que ni siquiera iba a hablar de Carlos Serpa. Está Alfred Benemoser, Pedro Terán y Héctor Fuenmayor. Si no van a hablar ninguno de ustedes de ellos, pues los muestro yo en la clase que viene. Yo tengo a Carlos Serpa, pero estoy como complicada consiguiendo, sobre todo quisiera ver si consigo algún performance. Pero ok. No consigo por ningún lado ningún video de performance no sé si tú sabes en algún sitio donde puedo conseguir. Lo que hay es, mira, yo te puedo pasar un link donde hay un registro, porque, bueno, hay un registro del Museo de Arte Moderno de Medellín, de la primera Bienal de Arte No Objetual. Es más, se los voy a pasar de una vez. En esa Bienal en donde participaron varios artistas venezolanos, estaba Juan Calzadilla, Marilena Ramos fue quien participó con una ponencia. Bueno, ella no pudo asistir a la ponencia después por temas de salud, pero estaba Pedro Terán, estaba Carlos Serpa, Jenny Nam, y el Museo de Arte Moderno. La verdad es que los artistas venezolanos hicieron como mucho impacto con las presentaciones que hicieron, con las performances. Y en este video general, donde se habla acerca del primer coloquio de arte no objetual, aparece un fragmento de un video, de un performance de Carlos Serpa, aparece un fragmento de Pedro Terán, aparece un fragmento de Jenny Nan. Déjenme estar segura que sea porque les puedo estar mintiendo, pero en todo caso, si no, hay reproducciones, digamos, de Carlos Serpa. Yo he visto muchas reproducciones de los performances. En caso de que te interese. Esto no carga más nunca en la vida. ¿Cómo es la cosa? Bueno, miren, es este, se los paso por aquí, se los paso por acá. Igual si lo buscas en YouTube como primer coloquio de arte no objetual, esto se los voy a colgar en el Padlet también, que me parece interesante que lo revisen, porque así era como se consideraba lo que después fue llamado arte conceptual en la Latinoamérica. Al principio no se le tenía un nombre. Esa denominación de arte no objetual es un concepto que esgrima por primera vez, ahora se me olvidó el nombre del crítico peruano Juan Hacha. Él es quien da nombre a estas primeras manifestaciones de performances, instalaciones, no sé qué más, que no coincidía con el arte tradicional, y lo llama arte no objetual, que después son vistas como estrategias conceptuales. Entonces, este video es bueno que lo vean porque hay como un resumen de esto. Yo después les voy a pasar, se los colgo en el Padlet, el texto de Juan Hacha, donde habla justamente de arte no objetual. Y en caso de que Marian no esté segura de lo de Carlos Serpa, bueno, pues cambias. Si no estás a gusto, pues cambias. Si hay alguno de esa lista que yo dije que prefieres cambiar, pues... bueno, voy a darle un chance más a tratar de conseguir algunas cosas más que sean
porque bueno, precisamente quería como investigar un poquito de él, me llamaba la atención desde hace rato, y bueno, no, creo que voy a darle un chance y tratar de buscar un poco más. Y bueno, con este De Carlos Serpa. Y con este link que me dijiste, probablemente consiga algunas otras cosas. Sí, hay como un fragmento donde hay estoy empeñada en decir video, performance de Carlos Serpa que se llama, bueno, ahorita no me acuerdo cómo se llama el performance. Y luego, mira, yo no estoy segura, en la Galería Abra se hizo hace como unos 2 o 3 años, Abra Caracas, una exposición que se llamó Archivo Abierto. Ellos tienen una serie de exposiciones que se llaman Archivo Abierto y han mostrado 3, una de Pedro Terán, una de Carlos Serpa y una de, Dios, estoy muy mal, no recuerdo ahora el nombre de la otra artista venezolana que ellos hicieron el Archivo Abierto. No sé si lo has revisado ya. Yo no sé qué tantas, sí, de repente hay pocas imágenes de eso. No hay, esa galería es la de... Hay performance ahí, lo que se ve es como él hablando y dentro de una exposición que habla y esto de su trabajo, y no sé qué, pero no había performance y que está usando precisamente algo de performance para claro, claro. Sí, ahí donde lo que te voy a mostrar, el link que te mandé, sale un fragmento del performance de Pedro Terán, de Pedro Terán también, pero de Carlos Serpa. Y bueno, por ahí hay, lo que pasa es que yo, sí, profe, por favor, concluye la clase. Bueno, concluyo la clase. Cualquier cosa escríbame por WhatsApp, si tengo algún material se los mando, bueno, etcétera. Está bien. Yo escríbanme y ténganme paciencia porque tardo en responder. ¿Aló? ¿Sí? Yo quería Aquí un momentico estoy. aclarar una cosita rapidita. En relación a lo de la clase extra, porque el profesor Rafael Castillo Zapata, cuando solicitó esa clase, dijo, bueno, como ya Constanza ya debe haber terminado, entonces vamos a prolongar la clase hasta que todos expongamos. O sea que sería ideal que si la clase de arte conceptual tenemos una adicional, no sea el mismo día que la del profesor Zapata, que está contando con que podría prolongar la clase un poco más. Exactamente, eso primero tendría que conversarlo con Patricia, como les dije, y luego les comento a ustedes. Además, si a Constanza no le conviene ese día, pues bueno, ya como la profesora cuadramos otro día. Exacto. Exacto. Marily, tú me habías dicho lo de la clase del 6 de diciembre, ¿no? Faltan esas 2 clases por pasar la grabación. No falta ninguna clase. El 6 de diciembre fue domingo y te respondí, las últimas 2 clases, las de Constanza y las de Rafael, fueron el 2 y el 9 de diciembre y esas están en Padlet. Y las de Humberto fueron el 5 y el 12 de diciembre y esas están en Padlet también. Entonces no falta ninguna clase, son las que a están lo mejor en Padlet. fue que yo me confundí con la fecha. Yo sí, busco. seguramente. Pero el 6 de diciembre no hubo clases porque fue domingo. Las últimas de las que tú quieres son del 9 y el 5, del 9 y el 2 y esas están ahí en Padlet. Mi última clase fue de Lisa yo las busco, chévere. O sea, antes de esta, así que si te sirve de guía, guíate por eso, que hablamos de Lisa Clark la última clase. Es la del 9 de diciembre. María, Constanza, le quería comentar a Marian que en el ICA, en la página que nos recomendaron el profesor Rafael Castillo Zapata, hay como 3 documentos pequeños sobre Carlos Serpa, pequeños. Hay una entrevista con Axel Stein. Axel Stein, sí. Axel Stein. Gracias. Hay 3 documentos y está súper buena esa página porque, bueno, hay archivos, son archivos interesantes. Mira, yo no te digo que te paso, o sea, a ver, yo hice mi tesis de pregrado de Carlos Serpa
y cuando la hice, yo lo que conseguí evidentemente en ese momento, que fue hace siglos, eran los recortes de periódico, porque uno iba al CINAP, revisaba las carpetas, revisaba todo eso, hojeaba y veía los registros de los performances, las entrevistas y ¿sabes qué otra cosa puedes usar también? Muchos artistas tenían la propuesta conceptual del performance. Hay un libro que es, bueno, no lo tengo por aquí, no es tan fidedigno, pero es interesante el material que tiene, que por cierto es editado, bueno, yo no sé si lo editó la Universidad Metropolitana, es acerca del performance en Venezuela. Ahí están los registros, las imágenes de las descripciones que hicieron estos artistas acerca de sus performances. Se llama, bueno, nada, capaz que se los guindo en el tablet y lo buscan así, porque creo que ya Pamela me debe estar ahorcando por el exceso de tiempo. Entonces, bueno, es que tengo que salir a pasear a mi perro que me está fastidiando. Entonces. Ok. La cara. Ok, entonces nada, yo se los guindo ahí, ya ustedes revisan, ok. También revisen el texto de María Elena Ramos sobre arte no objetual, ella habla ahí de Carlos Serpa. ¿Sí? Okay. Bueno, de Claudio Serpa, de los artistas que participaron en la Bienal de Arte no objetual. Ok. Okay. Bueno. Vale. Bueno, nos vemos, profe. Bueno. Gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias a ustedes. Bye. Chau. Gracias.